pasión eterna en el corazón de los Andes. En el corazón indómito del Perú, donde los apus, los espíritus de las montañas, susurran historias ancestrales, yace un pueblo que se resiste al olvido. La comunidad campesina de Tapu, hoy conocido con el nombre de Tapo. Esta comunidad se encuentra situado a más de 3.320 metros sobre el nivel del mar. Tapo pertenece al distrito de Huaribamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica. Hoy conoceremos la tradición de Semana Santa de Tapo. Somos el equipo de TCT. En esta ocasión estamos en el centro poblado de Tapo. Esto pertenece al distrito de Huaribamba. Hoy día vamos a realizar un gran reto. El costumbre de nuestra tierra es bonito en Semana Santa atraer diferentes clases de flores, especialmente lima lima, huamansara, sumaysuncho, otco otco, así muchas flores. Estamos acompañando las autoridades como mi persona, como presidente y la fiscal del centro poblado de Tapo. Es así, la verdad, nuestra costumbre de acá del centro poblado de Tapo. Yo varias veces he ido a traer así flores. En la Semana Santa, todos los años, nuestra costumbre de este pueblo, que todas las autoridades, la gente teniente, tienen esa costumbre de nuestro pueblo de Tapo, traer esas flores, y en la iglesia pues no hacemos nuestra costumbre. Sí, son, para ser exactamente, amigos, el mediodía. Vamos a hacer un recorrido. Desde ahora vamos a bajar hacia el centro poblado de Santa Rosa, luego nos vamos a dirigir hasta La Quebrada y se va a subir luego para la zona del distrito de Pichos, y al final vamos a pasar por la comunidad de Chichicancha. Luego de ello se va a hacer una caminata de aproximadamente 4 horas. Una gran aventura nos espera, amigos. Los invitamos a acompañarnos. Vamos. Es la Semana Mayor. Es un tiempo de penitencia y gloria, donde la devoción se funde con la fuerza ancestral. Una historia que no se lee, se siente. Un drama sagrado que se vive con cada paso, cada canto y cada lágrima. La noche del Jueves Santo, la comunidad de Tapo se sumerge en la oscuridad y el misterio. No hay silencio, sino el lamento de un pueblo que acompaña a su Cristo. Las calles se convierten en un laberinto de luz y sombra, donde los devotos, a la luz de las velas, caminan hacia la iglesia matriz de la comunidad de Tapo. Es bastante larga, nos comentan. No sé si nos puede mencionar, a ver, la ruta más o menos para llegar. La ruta es por Huamanguera, Agualío, Guanupata, Huancachaca, Huaychao, por Pichos. El camino es bien pesado, ya vamos caminando. Sí, bien pesado, es lejos, nos falta. ¿En dónde? ¿En qué lugar más o menos vamos a descansar? Para mañana tenemos que llegar como sea al cerro. Lejos está para caminar. ¿No vamos a dormir entonces en la noche? No, no vamos a dormir. Tenemos que despertar, llegar como sea. Mañana en la tarde ya vamos a estar volviendo. Ah, ya, entonces está muy largo el tramo que vamos a ir, pues. Muy largo es. Ay, me he cansado, de verdad. Los demás ya se han ido. Sí, nos otros han dejado. Ya nos han dejado, ya. Coquita, no les va a chocar. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Es para tener fuerza, ¿verdad? Sí.
La Semana Santa de Tapo es la representación viva del sacrificio, la devoción que se escenifica con una pasión que sobrecoge. El aire se impregna con el aroma de las ceras y flores del campo. Cada encendido de cera es una oración. Cada sacrificio es un acto de amor inquebrantable a la imagen que ha velado por ellos durante años. El Viernes Santo amanece con un manto de duelo. La comunidad entera se queda en su casa, no para celebrar, sino para honrar el dolor. Los comuneros de Tapo no trabajan, no aran el campo, porque la creencia menciona que al realizarlo dañan el cuerpo de Cristo, dañan al ser que nos da los productos para comer. Al estar en la iglesia es un momento de profunda introspección, donde la fe andina y la cristianidad se encuentran en un abrazo eterno de esperanza y de pérdida. Lo que hace única a la Semana Santa de Tapo es su capacidad de fusionar. No es solo una copia de tradiciones foráneas, sino una expresión de identidad cultural viva. Aquí, las tradiciones de España se entrelazan con rituales prehispánicos. La devoción católica convive con la cosmovisión andina, respetando la fuerza de la naturaleza y sus ciclos. La Semana Santa de Tapo es un patrimonio vivo que se transmite de generación en generación. Cada canto, cada melodía de pincullo y tinya es un puente entre el pasado y el presente. Los pobladores no solo rememoran la pasión de Cristo, sino que la hacen suya, la viven en su propia piel, en su lucha diaria y en su esperanza por un futuro mejor. Pero la historia no termina en la tumba. Tras la oscuridad llega la luz. El sábado de gloria y el domingo de resurrección, Tapo estalla en júbilo. La tristeza se transforma en una explosión de vida y color. En el trayecto hallaremos abundante flora y fauna. Y en el camino se nos cruza una serpiente, como tratando de evitar nuestro recorrido. Pero nuestra fe es mucho mayor. Y luego de mostrarles a la serpiente, dejaremos en su hábitat natural, para proseguir con nuestro camino hacia el cerro, donde abundan las flores. Esta es la peregrinación por caminos agrestes. Recordamos lo que nos ha heredado nuestros antepasados. Es maravilloso poder ver y mostrarles estas imágenes que pertenecen a la comunidad de Santa Rosa del distrito de Guaribamba. Nuestro camino continúa acompañado de amigos, amistades. Y así llegamos hasta el río. Ya me siento ya muy cansada y escucho también ya el sonido del río Don Máximo. La verdad, tengo mucha sed. Ya estamos llegando al río de Pumachaca. Ahora de acá nos toca, después de refrescarnos con la agua cristalina, subida hacia Apichus. Aquí descansaremos también. Un ratito descansemos, pero
Tenemos que seguir, si no nos va a hacer tarde. Ya cuando vamos llegando al río, se siente el clima más cálido. Estamos agotados, pero sin embargo, necesitamos refrescarnos. Rico, cristalina, refrescanse. Ah, qué rico agua. ¡Agua! El agua es vida, chicos. El río de Pumachaca. El agua es vida. Ahora en la subida aquí dirán, si a bajada han cansado. Nos encontramos con diversas plantas. Y es aquí donde tomamos un pequeño descanso para luego continuar con nuestro recorrido. De bajada los pies empiezan a temblar. El cabello está bien mojo, el agua pero bien fresca, agua cristalina. Así que se lo recomendamos a todos ustedes, conocer este bello paisaje, conocer las costumbres del centro poblado de Tapo. Así es. Ahorita estamos haciendo un pequeño descanso de aquí. A ver, yo me sentaré también. Siéntate, Henry. De aquí, como dice don Máximo, vamos a subir ya para Pichos, ¿no? Es subida. Sí, tenemos que Cansado. avanzar, pero a ver, mi coquita pues. Necesitamos Hay que chachar. una coquita para tener más valor, para poder subir este cerro, pues que está bien parado, ¿no? Pendiente, bien cansado. El cerro está bastante monte, selva, vegetación. Coca, chachan. Muchas gracias por la coca, muchas gracias. La verdad que sí da bastante ánimo, Sam, bastante Gracias. fuerza. Qué rico, Hay de que verdad. chachar. Hace calmar el hambre. Vamos a mixquipar un rato. Para seguir caminando. Hemos venido bajando. Sí, ya está oscureciendo, hay que avanzar. Sí, pues, aquí está. ¿Por dónde vamos a cruzar? Ahora no hay puente. Se lleva Ahora. el río. Tendremos que avanzar. Por aquí entonces vamos a cruzar. Ahí está. Se siente bien y cerca el agua. Sí, Por aquí será, ¿no? por más arriba. ¡Ay! A ver. Más arriba. Uy, Cuidado. Ay, apuren, nos está oscureciendo ya. vamos. Ya hemos cruzado el río. Casi nos caemos. Ay, No hay puente pues. por fin hemos pasado el río. Camino bien dificultoso, estamos bien mojos, nos mojamos los zapatos, pantalón. Todo. Lo bueno es que seguimos con vida y seguimos con la ruta hacia las flores, hacia el Cerro Cornetero. Así es. A continuar nuestro camino, ya nos hace de noche ya. Luego de un breve descanso, nuestro camino continúa. Con la fe intacta y la devoción, proseguimos con nuestro camino en esta Semana Santa de Tapo.